¿Sabías que cada 6 minutos, un adulto mayor sufre un accidente cerebrovascular que podría haberse evitado? Es una cifra que congela el alma. Pero detrás de esa estadística, hay una abuela que ya no podrá narrar historias, un padre que no volverá a recorrer su jardín, una existencia que se apaga en cuestión de segundos. Y lo más estremecedor, lo que me ha impulsado a encender esta cámara con una urgencia que rara vez he sentido, es que una nueva investigación demuestra que gran parte de estas tragedias están vinculadas a 4 medicamentos de uso cotidiano. Medicamentos que, con toda probabilidad, guardas ahora mismo en tu botiquín, recetados con la mejor intención, pero cuyo peligro oculto está saliendo a la luz de manera alarmante. Si tienes más de 60 años, o si eres quien cuida de tus padres, necesito que permanezcas conmigo. No exagero al decirte que lo que estás a punto de escuchar puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Porque uno de estos fármacos, que millones de personas consideran tan inofensivo como un simple vaso de agua, podría estar elevando de manera dramática, a veces incluso triplicando, el riesgo silencioso de padecer un derrame cerebral, también conocido como ACV, ictus o infarto cerebral. Soy especialista en salud y longevidad desde hace más de 20 años. He comprobado que recibir la información precisa en el momento indicado marca la diferencia entre una vejez llena de vitalidad y una dependencia devastadora. Hoy no vamos a hablar de teorías, hoy vamos a hablar de ciencia, de investigaciones serias, de conocimiento real que, lamentablemente, muchos profesionales todavía no aplican. Voy a revelarte cuáles son estos 4 jinetes del apocalipsis farmacéutico que amenazan el cerebro de los adultos mayores y, más importante aún, qué alternativas seguras puedes y debes plantear a tu médico. El último de la lista es el más impactante y, en lo personal, el que más me indigna. Quédate conmigo, porque el conocimiento no solo es poder. En este caso, es protección absoluta. Pero antes, déjame mostrarte qué significa realmente una ACV. Imagina que tu cerebro es una ciudad vibrante. Tus neuronas son los hogares y tus arterias son las autopistas que transportan oxígeno y nutrientes, el combustible indispensable para que todo marche. Una ACV ocurre cuando el tráfico en una de esas autopistas se detiene de golpe. Puede suceder por 2 razones. La más frecuente es un ACV isquémico, un bloqueo monumental provocado por un coágulo que obstruye una arteria. Sin combustible, las casas, es decir, las neuronas de esa región, comienzan a morir en cuestión de minutos. El segundo es un ACV hemorrágico. Una de esas autopistas se rompe y la sangre invade el tejido cerebral, destruyéndolo todo a su paso. Ambos escenarios son devastadores. El gran problema es que, con el paso de los años, nuestro cerebro se vuelve mucho más frágil. Es como un ordenador antiguo, lleno de poder, cargado de sabiduría, pero con un hardware extremadamente sensible. Ya no procesa ciertas sustancias químicas de la misma manera que antes. Y algunos de los medicamentos de los que vamos a hablar hoy actúan como un virus que sobrecarga el sistema, que quema los circuitos de ese ordenador tan valioso. Lo más aterrador es que lo hacen en silencio, hasta que el daño ya es irreversible. Con esa imagen grabada en tu mente, es momento de empezar a levantar el velo. Vamos a abrir ese botiquín y a iluminar con una luz implacable los peligros escondidos en su interior. Parte número 1. El culpable que se disfraza de inocente. Los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINES. El primer grupo de fármacos es, tal vez, el más frecuente en cualquier hogar. Son los antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Seguro que los reconoces. Son la salida rápida para un dolor de cabeza, para un dolor de espalda, para esa rigidez matutina en las articulaciones. Los adquirimos sin receta, los ingerimos casi como si fueran caramelos, convencidos de que no representan un riesgo. Ahí radica su verdadero peligro, en esa apariencia de total inocencia. Para alguien joven, con un corazón fuerte, tomar un ibuprofeno de vez en cuando no parece gran cosa. Pero para una persona de más de 60 años, especialmente si los consume a diario para controlar la artrosis o la artritis, la situación cambia radicalmente. Dejan de ser aliados y se convierten en auténticos saboteadores. Pero, ¿cómo es posible que algo tan común encierre tanto riesgo? La respuesta está en la tormenta perfecta de 3 mecanismos que actúan al mismo tiempo. El primero, el aumento de la presión arterial. Imagina tus arterias como una manguera. La presión es la fuerza con la que la sangre avanza. Los AINES hacen que tu organismo retenga sodio y agua, incrementando el volumen de sangre. Al mismo tiempo,
pueden endurecer las paredes arteriales. La consecuencia, más líquido empujado a través de un conducto más rígido y estrecho. La presión se dispara sin control. Y la hipertensión es el enemigo número 1, el mayor factor de riesgo para una CV. Es como forzar las tuberías de tu hogar una y otra vez. Tarde o temprano, una termina rompiéndose. El segundo mecanismo es más traicionero. Impacta en los riñones y en las plaquetas. Los riñones son los filtros maestros del organismo. Los AINES pueden deteriorar esos filtros, en especial cuando ya han acumulado décadas de desgaste. Un riñón dañado eleva aún más la hipertensión. Además, modifican las plaquetas, esas células encargadas de formar coágulos que detienen las hemorragias. Al alterar su equilibrio natural, pueden desencadenar, de manera irónica, coágulos donde jamás deberían estar, como en las arterias del cerebro. Y el tercer mecanismo es el golpe final, la aterosclerosis. El uso prolongado de AINES alimenta una inflamación persistente en el recubrimiento de las arterias. Esa inflamación actúa como una lija que raspa el interior, creando superficies ásperas donde el colesterol se adhiere y forma placas. Un fragmento de esa placa puede desprenderse, viajar al cerebro y desatar la catástrofe. Piensa en Carlos, 68 años, un jubilado apasionado por su jardín. Carlos sufría de artrosis en sus rodillas. Su remedio diario era el diclofenaco, 2 comprimidos al día, todos los días. Es lo único que me calma el dolor, repetía convencido. Tenía la presión un poco elevada, pero no le daba importancia. No sabía que cada pastilla añadía combustible al fuego. Su tensión aumentaba en silencio, sus arterias se volvían cada vez más rígidas. Una mañana, mientras regaba sus rosas, sintió un mareo y la manguera se le escapó de las manos. No pudo levantar el brazo. Estaba sufriendo una CV. El desencadenante fue un coágulo, pero el terreno ya llevaba años preparándose con cada dosis aparentemente inofensiva. Entonces surge la gran pregunta. ¿Debemos resignarnos a vivir con dolor? Claro que no. La clave está en la estrategia adecuada. Lo primero, y lo recalcaré siempre, nunca abandones un medicamento por tu cuenta, sin antes hablar con tu médico. Eso puede ser igual de peligroso, o incluso peor. La verdadera salida está en una conversación franca con tu doctor. Haz las preguntas sin rodeos. Doctor, con mi edad y con mi presión arterial, ¿es este AINE la opción más segura para mí? ¿Cuál es la dosis mínima realmente necesaria? ¿Y durante cuánto tiempo? Y, además, hay que explorar alternativas. El paracetamol suele ser una opción inicial mucho más segura para el corazón. También existen geles y cremas con diclofenaco o ibuprofeno que actúan directamente en la zona del dolor, reduciendo el riesgo general. Y jamás subestimes el poder de la fisioterapia, del movimiento, del calor o del frío. El objetivo no es simplemente tapar el dolor, sino atacar su raíz de la manera más segura. Conocer esto te da la fuerza para hacer las preguntas correctas, y esas preguntas pueden proteger tu cerebro. Parte número 2. El riesgo silencioso que nace de un problema íntimo. Los anticolinérgicos. Aquí entra en juego el segundo grupo. De este casi nadie habla en relación con los ACV, y justamente por eso es tan peligroso. Se utiliza para un problema muy común, del que a menudo da vergüenza hablar, la vejiga hiperactiva o la incontinencia. Para millones de personas, el miedo a un escape limita su vida cotidiana. La respuesta, casi siempre, termina siendo una pastilla, un fármaco anticolinérgico. Nombres como oxibutinina, tolterodina o solifenacina suenan familiares en muchas recetas. Prometen devolver el control, y de hecho funcionan, pero lo que rara vez explican es la conexión directa que tienen con la salud de tu cerebro. Para entenderlo, hay que hablar de la acetilcolina. Ese es el mensajero esencial de tu sistema nervioso. Es vital para los músculos, incluido el de la vejiga, pero también resulta absolutamente imprescindible para la memoria, el aprendizaje y la función cognitiva. Es como el aceite que engrasa cada engranaje del pensamiento. Los anticolinérgicos bloquean a ese mensajero. En la vejiga, relajan el músculo. Problema resuelto, ¿verdad? Pues no, porque estos medicamentos no son un misil de precisión. Son más bien una bomba de racimo. Circulan por la sangre, recorren todo el cuerpo, y terminan llegando al cerebro. Y allí, también bloquean la acetilcolina. El primer efecto, el más evidente, es el deterioro de la mente. Su consumo prolongado se relaciona con un aumento claro en el riesgo de demencia. Los pacientes comienzan a quejarse de confusión, de esa niebla mental que les nubla los días, de una memoria que falla, de un cansancio que los arrastra al sueño.
Muchos lo atribuyen simplemente a la edad, sin imaginar que es esa pastilla para la vejiga la que va apagando lentamente las luces de su cerebro. Pero el riesgo va aún más lejos. La conexión con el ACV es tan oscura como peligrosa. La acetilcolina también cumple un papel crucial regulando el flujo de sangre que llega al cerebro. Cuando se bloquea, estos medicamentos pueden impedir que las arterias cerebrales se dilaten justo en los momentos en que necesitan más oxígeno. Esto abre zonas de baja circulación, creando un terreno fértil para un ACV. Además, síntomas como los mareos al ponerse de pie, o la sedación constante, pueden desestabilizar un sistema cardiovascular ya debilitado. Es como pedirle al controlador aéreo de tu cerebro que trabaje con la mitad de su equipo y con las radios averiadas. El desastre se vuelve solo cuestión de tiempo. Déjame contarte la historia de Marta, 75 años, viuda, llena de energía. Comenzó con un problema de vejiga hiperactiva. El miedo a un accidente la estaba aislando dentro de su propia casa. Su médico le recetó oxibutinina. Al principio fue un milagro. Pero con el paso de los meses, sus hijas notaron que olvidaba cada vez más cosas. Un día, al levantarse del sofá, un vértigo brutal la derribó de golpe. Había sufrido un AIT, un accidente isquémico transitorio, la advertencia clara de que un ACV mayor estaba a punto de llegar. Cuando los médicos revisaron su lista de medicación, la relación quedó evidente. Ese fármaco que parecía devolverle su vida social, en realidad estaba amenazando su vida. La experiencia de Marta es una alerta que no podemos ignorar. Si tomas un medicamento contra la incontinencia, actúa ya. De nuevo, jamás lo abandones de manera brusca. Lo primero es comprobar si tu tratamiento pertenece a los anticolinérgicos. Si lo es, llama a tu médico cuanto antes. La pregunta fundamental que debes hacer es, doctor, ¿este medicamento está poniendo en riesgo mi cerebro? ¿Existen alternativas más modernas y seguras? Y la buena noticia es que sí, existen. Hay una nueva clase de fármacos, los agonistas beta-3, como el mirabegrón. Funcionan por un mecanismo diferente, no interfieren con la acetilcolina y su perfil de riesgo es mucho más favorable. Son una opción notablemente más segura. Y además, nunca olvides el poder de las terapias no farmacológicas. Los ejercicios de Kegel para fortalecer el suelo pélvico son extraordinarios. Reentrenar la vejiga con horarios fijos también puede ser muy eficaz. Incluso reducir la cafeína, el alcohol o los refrescos puede generar un cambio enorme. La incontinencia merece ser tratada, pero jamás con una solución que ponga en jaque tu cerebro. Tienes derecho a exigir opciones seguras. Ya hemos desenmascarado a 2 de los culpables. Si esta información está abriéndote los ojos a peligros que desconocías, te pido algo sencillo pero poderoso. Haz clic en el botón de me gusta. Cada like le indica a YouTube que este contenido es valioso, que debe mostrárselo a más personas que lo necesitan. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir investigando. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, activa las notificaciones, porque los 2 medicamentos que faltan son todavía más decisivos, incluso más peligrosos, y no querrás dejar que se te escapen. Parte número 3. El aparente milagro inflamatorio con un lado oscuro. Los corticoides sistémicos. Este tercer grupo suele presentarse como un auténtico salvavidas. Me refiero a los corticoides sistémicos, como la prednisona o la dexametasona. Si alguna vez sufriste una reacción alérgica grave, una crisis de asma, o convives con una enfermedad autoinmune, ya conoces su efecto casi mágico. En cuestión de horas, logran calmar una inflamación fuera de control, y te devuelven la vida. Y precisamente porque son tan potentes, cuesta verlos como un enemigo. Pero esa fuerza tiene un precio, sobre todo cuando el uso se alarga en el tiempo. Tomar corticoides orales de manera crónica es como firmar un pacto con el diablo. Te regalan un alivio rápido, pero la deuda que dejan en tu cuerpo es enorme. Y uno de los cargos más graves es un aumento alarmante del riesgo de ACV. El gran problema es que los corticoides no atacan un solo frente. Lanzan una ofensiva múltiple, debilitando varias defensas al mismo tiempo. A esto lo llamo la triple amenaza de los corticoides. La primera amenaza, hipertensión. Obligan a tu organismo a retener sodio y a perder potasio. Esto provoca acumulación de líquidos, incrementando el volumen de sangre que el corazón empuja. Es el mismo mecanismo de los AINES, pero muchas veces aún más intenso. La presión arterial se eleva sin freno. La segunda amenaza, hiperglucemia. Elevan el nivel de azúcar en la sangre. Interfieren con la acción de la insulina,
pudiendo desencadenar lo que se conoce como diabetes esteroidea. De pronto, tu cuerpo entra en un estado diabético, y el exceso de azúcar actúa como veneno para el interior de tus vasos sanguíneos. Es como sumergir tus arterias en almíbar, día tras día. Se vuelven duras, frágiles y vulnerables a la inflamación. La tercera amenaza, una combinación letal. Deterioran el colesterol, elevando el nivel del malo LDL. Y además, espesan la sangre, haciéndola más propensa a coagular. El escenario para la catástrofe queda perfectamente preparado. Arterias dañadas por la presión y el azúcar, y una sangre espesa, lista para crear un bloqueo fatal. Piensa en Jorge, 72 años, con EPOC severa. Durante años, cada crisis la enfrentaba con ciclos de prednisona. Le salvaba la vida una y otra vez. Pero nadie pensó en una estrategia de salida. Con el tiempo, desarrolló hipertensión, y su nivel de azúcar siempre estaba al límite. Se enfocaban tanto en sus pulmones, que ignoraron el daño silencioso. Una tarde, mientras leía, las letras comenzaron a distorsionarse, y un lado de su rostro se paralizó. Había sufrido una CV. La prednisona no fue la única culpable, pero fue el acelerador que se hundió hasta el fondo y precipitó la catástrofe. ¿Qué hacer frente a un medicamento que tantas veces resulta indispensable? La respuesta no es, no lo tomes. La respuesta es, úsalo con prudencia absoluta, con inteligencia, con una precaución extrema. La charla con tu médico sobre este tema debe ser de las más serias de tu vida. El objetivo debe ser siempre alcanzar la dosis más baja posible, durante el menor tiempo posible. Debes preguntar, doctor, ¿hemos explorado ya todas las alternativas para disminuir mi dependencia de los corticoides? En el asma o la EPOC, los corticoides inhalados son la clave. En la artritis, hay otros fármacos que pueden ayudar a reducir la necesidad de prednisona. Si su uso no se puede evitar, entonces el plan tiene que ser limitar los daños. Eso significa vigilar con mucho más rigor la presión arterial, la glucosa y el colesterol. Significa seguir una dieta con muy poca sal y con muy poco azúcar, y comprometerse con un ejercicio constante. Hay que entender el uso de corticoides no como un tratamiento aislado, sino como una condición que obliga a crear un plan de protección total para el resto de tu organismo, y sobre todo, para tu cerebro. Parte número 4. El medicamento más letal y su mal uso. Los antipsicóticos. Hemos llegado al cuarto y último. Lo he reservado para el final porque es el que entraña el mayor peligro y el que, tristemente, se utiliza de las maneras más arriesgadas en el cuidado de los mayores. Hablo de los antipsicóticos. Medicamentos como risperidona, lanzapina o quetiapina fueron desarrollados para enfermedades psiquiátricas graves como la esquizofrenia. En ese contexto, salvan vidas. Pero se ha difundido una práctica aterradora: usarlos fuera de indicación, para tratar los síntomas de conducta en la demencia. Pensemos en una persona con Alzheimer avanzado. Puede sufrir agitación, agresividad, ansiedad, comportamientos que resultan insoportables para ellos y muy duros para quienes los cuidan. En un sistema sanitario saturado, la salida más rápida, más cómoda, es prescribir un antipsicótico para tranquilizar al paciente. Pero esta salida es una auténtica ruleta rusa química. Las agencias reguladoras más respetadas del planeta, como la FDA, han lanzado su advertencia más contundente. La Black Box Warning, la advertencia enmarcada en negro, sobre su uso en ancianos con demencia. La razón, casi duplican el riesgo de muerte, en especial por una CV. El peligro concreto de sufrir un derrame cerebral puede llegar a triplicarse. El mecanismo de daño es demoledor. Primero, provocan hipotensión ortostática, una caída violenta de la presión al ponerse de pie. Esto causa mareos y caídas, que en una persona mayor pueden significar una fractura de cadera y el final de su independencia. Pero además, esa bajada de presión implica que, por unos instantes, el cerebro no recibe el flujo de sangre que necesita. Repetir esta situación una y otra vez puede desencadenar una CV. Segundo, pueden destrozar el ritmo cardíaco, generando arritmias que forman coágulos que viajan directos al cerebro. Además, desencadenan un síndrome metabólico feroz, con aumento de peso, de azúcar y de colesterol. En apenas unos meses, pueden disparar una diabetes descontrolada. Y hay más, algo descubierto más recientemente, pueden volver la sangre más densa, más viscosa, literalmente más espesa y pegajosa. Imagina a Elena, 80 años, con demencia. Su agitación aumentaba día tras día.
Su hijo, desesperado, acudió al médico, y éste le prescribió una dosis baja de risperidona. Al principio, Elena parecía más calmada, sí, pero también permanecía dormida casi toda la jornada. Nadie reparó en que su presión se volvía inestable, peligrosamente cambiante. Una tarde, su hijo la halló en el sillón, con la mirada perdida, la boca torcida. Un ACV masivo había golpeado su cerebro. Aquella pastilla que debía, supuestamente, ayudar, terminó siendo su verdugo. Esta es, sin duda, la conversación más difícil, pero también la más vital, que un cuidador debe tener. Si a tu ser querido con demencia le han indicado un antipsicótico, debes convertirte en su voz, en su defensor. Hazle frente al médico con firmeza, y pregúntale: Doctor, conozco la advertencia de recuadro negro. ¿Hemos agotado absolutamente todas las opciones no farmacológicas? ¿Cuál es el plan concreto para retirar este fármaco lo antes posible? Porque alternativas, las hay. La primera línea contra la agitación en la demencia jamás debería ser una pastilla. Debe ser investigar, con paciencia, qué está provocando su inquietud. Muchas veces se trata de una necesidad no atendida. ¿Tiene dolor y no sabe expresarlo? ¿Está cursando una infección? ¿Siente miedo, aburrimiento, desamparo? La clave son las intervenciones conductuales. Crear un ambiente sereno, ofrecer música que le agrade, simplificar sus tareas, validar lo que siente. Exigen más tiempo, más dedicación, mucho más esfuerzo que escribir una receta, pero son, con diferencia, infinitamente más seguras y profundamente más humanas. Un antipsicótico en un anciano con demencia debería reservarse solo como último recurso, desesperado, extremo, durante un lapso muy breve, y únicamente cuando absolutamente todo lo demás ya ha fracasado. Nunca como salida fácil, porque el costo, demasiado a menudo, es una CV brutal y evitable. Hemos recorrido un trayecto duro, lo sé. Hemos abierto el botiquín y señalado a 4 enemigos ocultos, al acecho frente a nuestros ojos. Los AINES, como el ibuprofeno, esos analgésicos aparentemente inofensivos que pueden destrozar tus arterias. Los anticolinérgicos para la incontinencia, capaces de apagar la luz de tu mente. Los corticoides, como la prednisona, ese pacto con el diablo que sofoca la inflamación, pero a un precio descomunal. Y los antipsicóticos, esa solución rápida, engañosa, para la demencia, que multiplica el riesgo de la peor consecuencia. El mensaje de hoy no es sembrar miedo, es darte poder, es recordarte que no eres un espectador pasivo en tu salud. Eres el director, el que marca el compás de tu orquesta vital. El conocimiento que posees ahora es tu arma más fuerte, la llave para formular las preguntas que salvan vidas. Debes mantener un diálogo con tu médico, no un monólogo. No te marches con ansiedad. Ve con un plan claro. Revisa cuidadosamente todos tus medicamentos. Identifica si alguno, de estos, aparece en la lista. Y solicita una cita con tu médico, no desde el miedo, sino con la confianza de quien va a tomar las riendas de su salud. Te pido una última cosa. Si este vídeo te ha sido útil, no te lo guardes solo para ti. Compártelo. Envíalo a tu hermano que cuida de vuestra madre. Compártelo en tu grupo de amigos, en tu comunidad. Cada vez que lo compartes, podrías estar evitando una llamada de emergencia, una cama en el hospital, una vida que se rompe. Y, por favor, utiliza los comentarios. Cuéntame tu experiencia. ¿Estás tomando alguno de estos fármacos? Leer vuestras historias nos enriquece a todos y crea una comunidad de apoyo que es absolutamente vital. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención. Cuida tu cerebro, es el único que tienes. Hasta la próxima.